Bueno, espero que estén todos muy bien. Vamos a partir, ¿ya? Ya está grabando. Bueno, partimos con enlace químico, ¿ya? Enlace químico es materia que le había adelantado que entra bastante en la prueba, así que por favor no se guarden las dudas, díganmelo al tiro, si no entienden algo, díganmelo, lo repetimos 20 veces, pero lo importante es que le quede claro a ustedes, ¿ya? Bueno, enlace químico. ¿Qué es enlace químico? ¿Alguien antes de esto? ¿Alguien vio enlace químico antes? ¿Que se acuerda que pueda compartir? Dice, aquí no hay respuestas malas, así que. Enlace iónico, ya, enlace iónico covalente, perfecto. Enlace químico iónico. El enlace químico eh, tiene tipos de enlaces, y está un enlace iónico, el enlace covalente, como dice Carlos Parra. Muy bien. ¿Sí? Y también está el enlace metálico, ¿ya? Ese también es importante. ¿Sí? Bueno, el enlace químico, aquí nos dice, el enlace químico es un concepto como básico y que nos permite describir como la estructura que está en la materia, ¿ya? Porque recordemos que la materia puede estar en distintos estados, sólido, líquido, gas, ¿ya? El sólido es lo duro, el líquido es como el agua, y el gas ya es vapor, ¿sí? Lo más fácil, el ejemplo más fácil es el agua, la molécula del agua, que puede estar en sólido, está como hielo, el líquido está como agua potable, agua, y el gas está como vapor, ¿sí? Es lo más fácil. Bueno, es muy importante el enlace químico porque así nos podemos explicar cómo funcionan las moléculas. ¿Se acuerdan que las moléculas era la composición cuando se empezaron a juntar los átomos? ¿Sí? Entonces podemos saber con el enlace químico las propiedades que tienen. Por ejemplo, sabemos que el agua no se junta con el aceite. No hacen una mezcla homogénea, hacen una mezcla heterogénea. ¿Y por qué pasa eso? Por los enlaces, ¿sí? Entonces es bien importante saber eh, los enlaces químicos, qué están formados, cómo están formados, ¿sí? Bueno, como vimos las moléculas, es la junta de dos o más átomos unidos, ¿sí? Están las moléculas, aquí les puse un ejemplo, están las moléculas que tienen dos átomos distintos, por ejemplo, aquí está ustedes ven mi mouse, ¿verdad? Si me dicen, please. ¿Lo están viendo? Un poco pegada. Ay, sí. Ya, ya, perfecto. Entonces, ahí si me pego me dicen y lo repito. Ya, por ejemplo, aquí está el dióxido de carbono, que está conformado por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Entonces aquí tenemos el átomo de carbono y los dos átomos de oxígeno, ¿ya? El agua está por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, ¿sí? Pero también tenemos moléculas diatómicas. ¿Qué significa diatómicas? 10 de dos átomos atómicos, de átomos. Y que eso significa que están conformadas por dos átomos de igual eh, elemento, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno, tal O2, ¿ya? También uno muy normal es el nitrógeno, que es el N2, el fósforo, el F2, ¿sí? Azufre, así, ¿sí? También el oxígeno puede ser un triatómico, puede conformarse tres átomos de oxígeno y forma la molécula del ozono, ¿ya? Que es O3, ¿sí? Ya. ¿Claro hasta aquí? Va, enlace químico. Enlace químico dice, permite comprender las fuerzas que mantienen unidas estos átomos, ¿sí? Porque tenemos dos átomos de oxígeno. ¿Cómo los juntamos? ¿Cómo o están por separado? No, tienen que estar juntitos, así formamos la molécula. Entonces el enlace químico no, son estas fuerzas que lo mantienen unidos, ¿sí? Aquí nos dice, los átomos, iones y moléculas
se unen entre sí porque al hacerlo se llega a una situación de energía mínima. Esto es muy importante. Como siempre que nos vamos a juntar para tener energía mínima, que es lo mismo que decir máxima estabilidad. Nosotros siempre vamos a querer llegar a un equilibrio, ¿ya? Si no estamos en el equilibrio, lo más probable es que en estados normales nos vamos a deshacer, no vamos a encontrar, va a ser muy difícil encontrar moléculas que no están en equilibrio, ¿ya? Porque son difíciles de mantener, ¿sí? Por eso es importante que estemos en equilibrio, ¿ya? Luego, aquí tenemos 3 formas de obtener la máxima estabilidad. Primero, podemos ganar electrones, ¿sí? Y así los transformamos en aniones estables. Acuérdense que los aniones son iones, que los iones son los que reciben, los que no están en estado neutro, ¿sí? Y aniones son que ganan electrones, o sea, quedan con carga, aquí lo voy a anotar, con carga eléctrica negativa, ¿sí? Un anión típico es el flúor menos, ¿sí? Y eso significa que recibió un electrón, ¿ya? Y acuérdense que al recibir el electrón, porque busca la estabilidad, y la estabilidad, yo les he adelantado en varias clases, que la estabilidad se busca cuando completamos el nivel de energía, ¿sí? Cuando completamos el nivel de energía, podemos verlo con la configuración electrónica o con dibujitos. Profe, ¿Sí? Dale. ¿los gases nobles tienen la máxima estabilidad? Muy bien, a eso mismo iba a ir. Los gases nobles tienen la máxima. Perfecto. ¿Quién me habló? Ahí para felicitarlo. Perfecto. Eso fue. Los gases nobles. ¿Ya? Los gases nobles, como le había dicho, que son la última corrida de columnas, completan, su característica principal es que completan el nivel de energía con electrones. ¿Sí? Entonces, todos los demás elementos quieren juntarse para poder obtener y ser parecidos a un gas noble, ¿sí? Tener similar configuración electrónica, ¿ya? Entonces, una forma es formar aniones. Aquí un ejemplo. La otra es perder electrones y transformarse en cationes estables. Otro ejemplo, la sal, el Na más, ¿sí? Aquí lo que hace el Na, la sal lo que hace es donar un electrón. A mí me sobra un electrón para tener la configuración completa, ¿sí? Entonces lo que hago, lo dono, ¿ya? Y finalmente es compartir los electrones con otro átomo y que ambos se estabilicen, ¿ya? Podemos compartir electrones. Esa es otra forma de obtener una estabilidad, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Ya. Oh, Todo. yo, profe, tengo dudas como dijo gases nobles y ahí como que me bloqueé. Ya. ¿Te acuerdas que los gases nobles estaban aquí? Espérame. Teníamos la tabla periódica. Era una cosa así la tabla periódica. ¿Sí? Estaban en la esquina derecha, como en toda la columna de arriba abajo de Esta los... fila, exacto. Estos son los gases nobles. Y lo que hacen son completan, y eso es importante, completan los niveles de energía. ¿Se acuerdan que partíamos el 1s2? Ahí completamos el primer nivel de energía, ¿sí? Y ese equivale al primer gas noble, que es este, que es el helio, ¿ya? Después el segundo gas noble completa el segundo nivel de energía con un S2, perdón la letra, pero estoy con el mouse, así que 2S2 y 2P6, ¿ya? Aquí completamos el segundo nivel de energía, ¿ya? Y así sucesivamente. Y siempre van a terminar con, a excepción del primero, con el P6, ¿ya? Así tenemos la configuración del, del, del nivel de energía completo, ¿ya? Perfecto, ahí Tiare dice, son del último grupo. Perfecto, el último grupo, el grupo 18, son los gases nobles, ¿ya? ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, sigamos. Voy a borrar esto para seguir. Ya. Entonces, ahora, ya.
es importante para saber, para conocer la electrónica, para entender por qué se forman, qué tipo de enlaces, saber lo que es la electronegatividad, ¿ya? La electronegatividad es una propiedad periódica, ¿sí? Que clasifica los elementos según la capacidad de atraer electrones. O sea, como vimos antes, tenemos que el flúor se estabilizaba, se encontraba con la configuración electrónica de un gas noble cuando él recibió un electrón, ¿verdad? En cambio, la sal, cuando no donaba el electrón. Entonces, el flúor va a tener, según esta definición, mayor electronegatividad que la sal. ¿Y por qué es esto? Porque el flúor se va a estabilizar cuando él va a recibir un electrón, ¿ya? Los átomos que le sobran electrones no van a querer atraer más electrones, porque él Entonces, quiere profe, sacarlos, ¿sí? sería, por ejemplo, tenemos dos elementos, uno con más electronegatividad que otro y no sé, tienen que compartir, no. Uno tiene que perder un electrón y el otro tiene que ganarlo. Entonces, Ah, el que pierde el electrón es el que tiene menos electrónica. ya, perfecto, sí. Eso es, te estás adelantando, de hecho, muy bien. No sé, creo que me pegué, ¿no? Ya. Perfecto. De hecho, ahí vamos a llegar al enlace iónico, ¿ya? Pero eso es lo importante de la electronegativa. La electronegativa es la capacidad de atraer los electrones. ¿Y por qué puse la tabla periódica aquí? Porque la electronegatividad, si vemos la tabla periódica, va en aumento así, ¿ya? En Va ese como diagonal. diagonal. Entonces, si nosotros vemos, espérenme, puede ser así y así, ¿verdad? Es como suma de vectores esto. Este elemento, sin contar los gases nobles no cuentan aquí porque los gases nobles están con su configuración electrónica perfecta, entonces no quieren más electrones y no donan electrones, ellos no quieren nada más. Pero si vemos aquí, por ejemplo en el periodo 2, vamos a ver que este átomo va a tener menor electronegatividad que este, ¿sí? Y lo mismo pero acá, en el mismo periodo, este va a tener mayor electronegatividad que este, ¿sí? Profe, ¿me da permiso como para rayar algo para mostrar Sí, dale, cómo lo entendí yo? ya. Oye, ¿Pudiste? Ya, esos van a tener como similar electronegatividad y cada corrida va a ir subiendo, ¿sí? sí, eso como que es una línea en diagonal que, por ejemplo, el primer cuadradito azul de la izquierda hacia abajo es como el más electronegativo, pero es menos electronegativo que el primer verde, no, sí, el primer verde de la esquina de abajo, Claro, de la izquierda. claro. ¿Eso? Sí, perfecto. Ya. ¿Ya? En general, esto o te lo van a decir y va a ser muy fácil verlo con la tabla periódica que te dan en la prueba, o te van a dar exactamente el valor de la electronegatividad, ¿ya? Que ahí vamos a ver algún ejercicio. Ya. Vamos a... Ya. Vamos, entonces, ¿quedó claro lo de la electronegatividad? Es la capacidad de atraer electrones, ¿ya? Y bueno, partimos entonces con los enlaces. Tenemos tres tipos de enlaces, ¿ya? Está el enlace metálico, el iónico y el covalente, ¿sí? El metálico, como se puede inferir de su nombre, el metálico es entre metales, ¿ya? Acuérdense que los metales, todo lo que son los elementos los podíamos dividir en metales, no metales y metaboloides, y los gases nobles, ¿ya? El iónico es entre un metal y un no metal, y el covalente son entre dos no metales, ¿sí? El covalente después se puede dividir en apolar, polar, coordinado dátil, ¿ya? Y el ion, ahora lo vamos a ver en profundidad los tres para que no colapsen al tiro, ¿ya? Vamos entonces con el primero, los enlaces metálicos, ¿sí? Se llaman así a la interacción electrónica. Aquí no es como... No vamos a hablar mucho de los electrones que comparten o no, vamos a hablar que lo que los mantiene unidos a estos dos átomos, o tres o más, son las fuerzas, son fuerzas electrónicas.
¿sí? Que se producen entre los elementos metálicos de un mismo tipo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Como se muestra en esta figura, es, aquí tenemos nuestro núcleo, que es el positivo, y alrededor comienzan a estar los electrones, ¿sí? Entonces esto es lo que hacen, se comienzan a atraerse. La famosa nube electrónica, ¿cierto? Exacto. Aquí está la nube electrónica y los electrones se empiezan a mover, pueden moverse como aquí, ¿sí? Entonces eso es lo que nos genera esta nube electrónica que nos habla, ¿sí? Perfecto. ¿Ya? Y a esto se refiere con los electrones de valencia deslocalizados, que son deslocalizados, es que se mueven, no están en un punto fijo, ¿sí? Entonces, cuando se forma este enlace metálico entre muchos átomos de metales, de átomos de metales, se forma la nube electrónica, ¿sí? Alrededor de todo esto. Todo esto va a generar una nube electrónica, ¿ya? Y esto es lo que nos genera como características típicas de los elementos metálicos, ¿sí? Que es, por ejemplo, su energía eléctrica, como la capacidad de conducir cosas eléctricas, la alta conductividad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como se ve ahí que hay un cuadrado y las uniones como de los cuadrados, Ujú. o sea, de los cuadrados, no hay que ver del átomo, hay harta unión de átomos, eso explicaría como lo denso que es como no sé, un fierro Claro, y por qué cuesta tanto cortarlo, porque las uniones son de muchos átomos muy condensados muy condensado, y mucho. la nube de electrones también evita. Sí, la fuerza que tienen estos átomos son muy fuertes, ¿sí? Hay hartos y son muy fuertes la energía de estos átomos, ¿ya? Entonces aquí podemos ver características, las típicas, espérame, creo que rayé. Em, las, las características típicas. Primero, y que lo podemos ver en metales, si uno va a buscar un fierro, van a ser estas características, ¿sí? Porque son elementos metálicos, se van a empezar a unir. Primero el brillo. Vamos a ver que estos átomos son brillosos, o sea, estos elementos, ¿sí? El estado de agregación son sólidos. En general, siempre los metales van a ser sólidos. Va a ser muy difícil encontrar metales gaseosos en estado líquido, ¿sí? En general son sólidos, ¿sí? Tienen elevados puntos de fusión y ebullición, es decir, son muy difíciles de formar líquidos. Los puntos de fusión es la capacidad de formarse al líquido y de ebullición de ser gaseosos, ¿ya? Acuérdense, para fundir un metal, para fundir el oro, que podemos ver como en algunos videos, se usan temperaturas muy altas, ¿sí? Y que de hecho como que lo moldean más que lo, ¿sí? Podemos ver que el alto valor de densidad y dureza, o sea, son muy duros, y tienen propiedades como la maleabilidad, que es como la capacidad de moldearlos, y por eso creamos joyas como con estos metales. Con estos metales, porque podemos moldearlos y generar figuras. Y la ductilidad, que es generar como ductos, que son como tubos, ¿sí? También. Y bueno, son buenos conductores de calor. De hecho, por eso uno no, cuando uno va a tocar el sartén que es de fierro o de fierro de aluminio, no sé, no lo va a tocar con la mano porque se calientan mucho porque conducen mucho el calor, ¿sí? Y también conducen la energía eléctrica, ¿ya? Nunca vayan a tocar un circuito eléctrico con un metal porque no quiero que les pase nada, ¿sí? ¿Entendido esta parte de los metales? Pero lo más importante es Todo que claro. estén unidos. ¿Ah? Está todo claro. Todo claro, perfecto, ya. Pero después no se lo olvide, si no me preguntan, ¿ya? Vamos. Vamos entonces con el siguiente enlace. Vamos con los enlaces iónicos, ¿ya? A mí el que más me gusta, porque el que más me queda claro, pero igual puede ser difícil de entender, ¿ya?
Los enlaces iónicos, lo primero y más importante que tienes que saber es que son los enlaces que tienen gran diferencia de electronegatividad. ¿Sí? Aquí sale. Tiene una electronegatividad mayor al 1,7, la diferencia. Acuérdense que la diferencia de electronegatividad va a ser igual a la electronegatividad de un átomo. Uy, hice la nada. Espérenme. Ya, va a ser la electronegatividad de un átomo, vamos a poner el átomo 1, menos la electronegatividad del átomo 2. Sí, esa es la diferencia. ¿Ok? Ya. Entonces, esa es la diferencia de la electronegatividad y va a ser para los enlaces, para formar enlaces iónicos, va a ser muy grande, el 1,7. ¿Sí? Ya. Son capaces, estos enlaces, ¿por qué necesitan tanta diferencia de electronegatividad? Porque estos enlaces arrancan el electrón. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo dos, aquí un ejemplo siempre muy claro, es la sal con el cloro. La sal va a quedar positiva, ¿sí? Porque el cloro le va a arrancar un electrón, ¿ya? El electrón se va a mover al cloro, ¿ya? Entonces le arranca. La sal va a quedar positivo porque se le dona el electrón, ¿ya? Entonces, el átomo con menor electronegatividad, la sal está por aquí, en la tabla periódica, si lo vemos así. La sal está, lo hice muy feo esto, pero digamos algo así. La sal está como por acá y el cloro está como por acá. Entonces, acuérdense que la electronegatividad va así. Entonces, el cloro va a tener una muy alta electronegatividad y la sal una muy baja. Entonces, la diferencia va a ser mayor que el 1,7. Y entonces, el átomo, que es el cloro, va a poder arrancarle el electrón que le falta al átomo con menor electronegatividad. ¿Sí? Entonces, y se forman dos iones, ¿ya? Entonces, profe, el no metal le arranca electrones al metal. Claro, claro. Sí, los no metales son los que están aquí, ¿verdad? Son parte del cloro, es como una... Acá, el metal le arranca eso, a los no metales, ¿sí? Que estos son los no metales. El de mayor electronegatividad le quita al de menor siempre, siempre, sí, porque acuérdense, electronegatividad, capacidad de atraer electrones. Entonces, siempre el que tenga mayor electronegatividad va a tener la capacidad de arrancarle ese electrón, ¿sí? Los que tengan menor, como que van a querer donarlo, entonces van a tener muy poca electronegatividad, no van a querer ese electrón, ¿ya? Entonces, por eso se forman los iones, ¿sí? Eso es muy importante, iones. Y siempre, el que le arranca va a ganar un electrón, va a formar un anión, y el que, anión estable, importante, y el que lo dona, al que se lo arrancan, va a quedar como cation, ¿sí? ¿Se llegan a estabilidad, profe, o no? Sí, exactamente. Acuérdense que todos estos enlaces buscan la estabilidad. Entonces, va a ser muy difícil encontrar un enlace que no llegue a estabilidad, ¿ya? Por eso damos estos ejemplos que van a llegar siempre a estabilidad, ¿ya? ¿Profe? ¿Sí? Oh, siento que grite. Podría decir que, por ejemplo, si nos imaginamos ese cubito que está ahí, que sería la sal, podríamos decir que como que está tenso o tensa la estructura, porque por ejemplo uno le tira y el otro está como luchando, por así decirlo, de estar unido, pero no puede, así que está como tensa la estructura de la sal, ese cubito de puntito. A ver, están como duros, o sea, sí, están juntos, pero en general, y lo que vamos ahora a las características, son muy solubles en componentes polares, ¿ya? Por ejemplo, si yo disuelvo una sal en el agua, yo después voy a encontrar en el agua, voy a hacer aquí un dibujo, voy a encontrar, digamos, aquí en el agua, voy a encontrar iones positivos, iones y aniones que son negativos.
¿sí? Los voy a encontrar, van a quedar disueltos, ¿sí? Como que forman estas redes, pero en general son fáciles de disolver, ¿ya? Son muy solubles en componentes polares, ¿ya? Forman sales, esto es muy importante, sales sólidas, ¿sí? Por eso nosotros podemos disolver, si nosotros agarramos la sal, la echamos en el vaso de agua, la revolvemos, se va a disolver y vamos a tener un agua con iones y cationes, ¿ya? Son electrolitos fuertes y al disociarse, cuando generan esto, cuando se disocian acá, tengo iones por una parte y cationes por el otro, van a poder conducir la electricidad, ¿sí? Y tienen puntos de fusión y de ebullición muy altos. ¿Ustedes algunas veces han tratado de quemar la sal? Es muy difícil. Y cuando lo hacen van a tener un color muy distinto y son característicos para cada tipo de sal, ¿ya? Es muy difícil quemar una sal, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? Ahora vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro, ¿ya? ¿Dudas? ¿No? Ya. Vamos con el ejemplo. Vamos. Enlace iónico. Entonces vamos a ver aquí el fluoruro de litio, ¿sí? Que es la molécula del litio más la molécula del flúor, ¿ya? Entonces vamos a analizar cada compuesto. Primero, tenemos que el litio es un metal del grupo 1A, ¿sí? Quisiera que todos tuvieran una tabla periódica para que estuvieran viendo. Así que si pueden como buscar al lado tabla periódica, vean. Está en el 1A, o sea, está aquí. Espérenme. Si yo hago una tabla periódica así media penquita, pero la intención es lo que cuenta. ¿Ya? Va a estar, este es el litio, de hecho. Este elemento es el litio, está en el 1A, ¿ya? Su configuración electrónica tiene tres átomos, entonces va a ser un S2, 2 S1, ¿sí? Y tiene electronegatividad, esto es un dato que les van a dar, o yo les voy a dar, 0,9, ¿ya? Ese es el litio. Y luego está el flúor. El flúor es un no metal, los no metales están por aquí, y el flúor está acá, de hecho. Está pegadito a los gases nobles, pero no es un gas, ¿ya? Ese es el flúor. Es un no metal del grupo 7A, ¿ya? Y su configuración electrónica tiene 9 electrones, entonces 1 S2, 2 S2, 2 P5, ¿sí? La suma da 9. Y tiene electronegatividad 4, o sea, es muy alta. ¿Lo ven como la diferencia que tiene? ¿Ya? Entonces, si calculamos, de hecho, la diferencia de electronegatividad, ¿cuánto va a dar? Va a dar 3,1. ¿Sí? Entonces eso es mucho más grande que 1,7, que es lo que nos pide los enlaces iónicos. Entonces va a formar enlace iónico, esta molécula, ¿ya? Se juntan estos átomos por medio del enlace iónico, ¿sí? Entonces cuando se enlazan con este enlace iónico, el litio le va a ceder un electrón de valencia al flúor, porque le está sobrando el electrón de valencia, el litio va a quedar así. Este es el núcleo, aquí está, estoy haciendo el dibujo. El litio está aquí, Profe, ¿sí? me perdí cómo sacó la electronegatividad de cada elemento. Ya, es un dato. Eso lo puedes encontrar en la tabla periódica, no en la de la prueba, en una tabla periódica más bacán, pero nunca te van a decir cómo saca de la nada, no, te lo van a dar. Y si Ah, no, te ya. van a decir, ya, así que es un dato que te lo dan. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Y qué pasa si la electronegatividad nos da menor a 1,7? No va a formar enlace iónico. ¿Sería otro tipo de Ya, enlace? Otro no tipo de sería enlace, ese, no que sé. lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero sigamos con este. Ya, tenemos mayor a 1,7, tenemos enlace iónico. Entonces, aquí tenemos nuestro átomo de litio. Aquí tenemos, el litio tiene tres electrones, 1, 2 y 1. Entonces, le sobra
este 1 va a quedar con la configuración electrónica completa. Tiene dos opciones limpias. Uno, donar ese electrón, o que gane, debería tener 8, o que gane 7 electrones. Es mucho más fácil donar el electrón, ¿verdad? Pues o donar 1 o que alguien le regale 7. ¿Ya? Entonces, eso. Y el flúor, por otra parte, tiene 9 electrones, entonces va a quedar así. ¿Ya? Y acuérdense, en el nivel de segunda energía podemos tener máximo 8 en el segundo nivel. Entonces aquí tenemos 2, 2, 2, 1. Tiene 7 electrones. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué le falta? Le falta o que alguien le done un electrón, que él reciba un electrón, o donar 7 electrones. Entonces es mucho más fácil también que a él le llegue un electrón, ¿ya? Entonces, estos son complementos, son perfectos como la pareja perfecta, porque uno necesita dar un electrón y el otro necesita recibir un electrón. Entonces vamos a encontrar esa pareja y ahí vamos a quedar, el litio se va a formar en un catión, ¿sí? Catión positivo, carga eléctrica positivo, y esto porque dona el electrón, entonces vamos a quedar con, miren, configuración electrónica completa, el primer nivel. Y el flúor va a quedar con, como un anión, flúor menos, con configuración electrónica completa en el segundo nivel, ¿sí? Termina con 2p6. Y el primer nivel es el único que termina con S2. ¿Ya? Y así logramos la estabilidad electrónica, porque los dos átomos llegan a configuración electrónica de un gas noble. ¿Sí? ¿Dudas con este ejemplo? Profe, ¿estaría bien decir así ¿cómo se llama? El flúor le arranca un electrón al litio? Perfecto. Muy bien. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿No? Igual después vamos a ir haciendo ejercicio para que veamos más bien. ¿Ya? Y aquí, se me olvidó borrar. Espérenme. Y aquí es importante, de hecho, esto es un punto del temario de la prueba, ¿ya? Viendo la tabla electrónica, o sea, la tabla electrónica, confundiendo todo, viendo la tabla periódica, nosotros vamos a ver que tenemos como parejas para formar enlaces iónicos, ¿sí? Primero, sí tenemos de la fórmula aquí, MX, donde M es un átomo, X es el otro. Entonces, los metales van a ser los M, ¿sí? Tenemos la pareja perfecta para formar este tipo de molécula, va a ser la 1A, o sea, esta fila, todas estas filas, menos el hidrógeno, ojo, el hidrógeno no, el hidrógeno es particular y de hecho acuérdense que es un no metal, con la fila 7A, que es esta fila, ¿sí? ¿Y por qué? Porque toda esta fila, en la 1A, van a tener un electrón que les sobra, y en toda esta fila le va a faltar un electrón. Entonces son pareja perfecta. ¿Sí? Otro tipo con esta misma configuración que está acá, es con esta fila, la 2A, con esta fila, la 6A. ¿Sí? Porque le va a sobrar 2 electrones y a le van a faltar 2 electrones. Otra vez, parejas muy buenas. ¿Sí? Y después, bueno, esta es la primera forma, ¿ya? Con misma cantidad de átomos de cada elemento. Ahora vamos a ver otras formas. Podemos generar átomos con distinta cantidad de elementos. Tenemos un metal, o sea, uno de por acá, y 2 átomos de otros por acá, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo. La 2A, esta, le sobra 2 electrones, ¿sí? Tiene 2 electrones que le sobran. Vamos a poner 2 electrones. Y con la 7A, esta fila, ¿ya? Esta fila, acuérdense que le falta un electrón. En cambio, como estos son 2 átomos, tengo 2 átomos que le faltan un electrón. Entonces, 2 por 1, 2. Y justamente le faltan 2, entonces le va a donar, ¿sí?
¿Cacharon eso último? Profe, ¿lo puede repetir? Ya, mira. Aquí tenemos a esta fila, a esta columna, perdón, nada que ver fila, le va a sobrar 2 electrones, ¿sí? Por la configuración electrónica. Para llegar al gas noble le va a sobrar 2 electrones. Quiere donarlos, quiere sacarlos. En cambio, en esta fila le va a faltar un electrón. ¿Sí? El flúor le falta un electrón para alcanzar la configuración electrónica completa. Entonces, ¿cómo podemos unir uno de estos dos átomos de la siguiente forma? Como M, espérate, vamos a poner aquí primero, M, X2, ¿sí? Donde M corresponde a un átomo de esta fila y X a las de esta fila. Entonces, un ejemplo de este tipo de compuestos, de moléculas, va a ser, no sé, por ejemplo, el berilio, el B, y el flúor y el oxígeno, va a poner, oxígeno 2, ¿sí? Porque, no es oxígeno, mentira, nada que ver, el flúor. Vamos a poner mejor, creo que es el flúor. El oxígeno está acá. El flúor, ¿sí? Ah, no. Ya, ahora sí. Ahí, el berilio y el flúor. Entonces ahí el berilio le estaría cediendo a 2 átomos de flúor electrón. Claro, ¿O no? como le sobran 2 electrones, ¿sí? Le sobran, vamos a poner, tiene más 2 electrones, y a le faltan, a un átomo, le falta un electrón, o sea, menos un electrón, él va a querer un electrón, ¿sí? Ah, Como hay entonces como a uno le falta uno y como hay Claro. 2, le faltan 2, el otro tiene los Claro. 2 que le faltan. Digamos que esta cosita, este círculo, la idea es que sea un círculo, esperen, voy a hacer un círculo más, pero... ya. Entonces, este círculo es el berilio, ¿ya? El berilio tiene 2 electrones para dar. Le voy a poner 2 electrones, ¿sí? Vamos a poner un color más distinto. 2 electrones aquí, ¿ya? Le sobran 2 electrones, ¿ya? Y se va a unir con, con 2 átomos de flúor. El flúor, vamos a ponerlo aquí, le faltan, como tiene 2, le falta un electrón más, ¿ya? Entonces tiene 7 electrones, no voy a escribir los 7 porque va a ser mucho, ¿ya? Pero le faltan 7 electrones. Entonces, ¿qué va a hacer el berilio, que es esta molécula negra? Le va a dar un electrón a este y el otro electrón a este otro, ¿ya? Porque a este le falta menos 1 y a este el otro. ¿Sí? ¿Entendido? Usted dice que le sobra electrón al berilio, pero en la tabla se supone que están todos los elementos neutros, o se refiere a un caso hipotético, así como que le sobran al berilio. A ver, que estén en elementos neutros es que están en igual proporción de protones con electrones, ¿sí? Pero lo que yo me digo con equilibrio es que alcanzan la configuración electrónica de un gas noble, ¿ya? Son cosas distintas, ¿sí? Ahora sí lo minuto. Gracias. Ya. ¿Claro este ejemplo? Entonces yo siempre voy a tratar de alcanzar la configuración electrónica, para eso dono o recibo electrones, ¿sí? Y esta tabla está en la guía para que la vean y le echen un ojo, porque como dije, esta es parte importante, sale como dentro de los temarios de la prueba, ¿ya? De hecho, sale aquí, los tengo. Dice, enlace químico a partir de la ubicación de los elementos del sistema periódico, ¿ya? Entonces, para que le echen un ojo a esa tabla, y cualquier cosa me escriban, ¿ya? Ya, eso con enlace iónico. Ahora vamos con enlaces covalentes. El enlace covalente son primero, 2 elementos no metálicos, ¿sí? Que comparten los electrones. Aquí ningún átomo le va a dar un electrón al otro. Lo que van a hacer es compartir. Si vemos en esta figura, el hidrógeno aquí está compartiendo hidrógeno y un átomo con el átomo de carbono,
¿sí? Ahí los 4 hidrógenos. Entonces eso es lo que hacen, van a compartir, ¿ya? ¿Claro? Esto es muy importante. Si puedo marcarlo. Comparten electrones, ¿sí? Entonces, eso. Ya. Dice, ya que sus átomos presentan nula o pequeñas diferencias de valores de electronegatividad, ¿sí? Entonces aquí es el otro caso. Teníamos el caso del iónico, que era mayor a 1,7, diferencia de electronegatividad. En cambio aquí va a ser entre 0 y 1,7, tenemos que se forman enlaces covalentes, ¿sí? Entonces, son átomos que están cerquita en general cada uno, ¿ya? Bueno, presentan características. Primero se presentan en general en los 3 estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Podemos encontrar como de todo, ¿sí? Este es el metano, si no me equivoco, y es como un carbono, así como sólido, ¿sí? Pero también está el oxígeno, que es, o sea, el oxígeno no, el dióxido de carbono, que es un átomo, que es un gas, y también está el agua, que es un líquido, ¿sí? Entonces se presentan en los 3 estados de la materia. La solubilidad va a depender de la polaridad. Polaridad es como si están cargados o no, como, bueno, ahí lo vamos a ver ahora, de hecho ahora. Va a depender de la polaridad. Generalmente son no electrolitos, ¿ya? Como que no van a conducir, son muy malos conductores de electricidad, y tienen puntos de fusión y ebullición bajos, ¿ya? O sea, vamos a poder disolverlos o evaporarlos como con temperaturas más accesibles, ¿sí? Bueno, y existen 3 tipos de enlaces covalentes. Existe el enlace covalente apolar, el enlace covalente polar y el enlace covalente dativo o coordinado, ¿ya? Vamos a ver cada uno. Primero el enlace covalente apolar. Bueno, ocurre con 2 átomos iguales, que son moléculas homonucleares, ¿verdad? Aquí estamos el flúor 2, o puede ser el oxígeno 2, ¿sí? O distintos, pero esto es importante. Mismo valor de electronegatividad, ¿ya? Comparten los enlaces. Entonces, la diferencia en estos tipos de enlaces, la diferencia de electronegatividad va a ser 0, ¿ya? La nube electrónica se encuentra distribuida de forma simétrica. ¿Por qué se va a distribuir en forma simétrica? Porque como ambos tienen la misma electronegatividad, van a estar iguales, van a girar, no va a haber un polo como más cargado que otro, ¿ya? Y sin generar un dipolo en la molécula. Un dipolo, esto es importante, un dipolo va a ser como una zona en la molécula en que va a estar como cargado. Puede ser cargado negativamente o cargado positivamente, ¿ya? Un ejemplo, la molécula del flúor gaseoso, ¿sí? Si tenemos un átomo de flúor con otro átomo de flúor, se juntan y vamos a formar esto. Si ven, aquí se comparten el electrón, nunca uno de una otra, porque al compartir, si compartimos, vamos a completar la configuración electrónica, ¿ya? Y aquí como muestra esta molécula que quiero ver como la nube electrónica, es como es simétrica. ¿Ya? Va a ser igual, no va a haber un lado como así más grande y el otro más chico. Va a ser igual. ¿Ya? ¿Dudas con el apolar? ¿No? Ya. Cualquier cosa me interrumpen, ¿ya? Bueno, ahora vamos con los covalentes polar. Polar es que tienen como dipolos. Los dipolos, acuérdense, sectores que están como cargados, ¿ya? Entonces dice, ocurre entre átomos distintos, muy importante, donde la diferencia de la electronegatividad entre los átomos es insuficiente para que ocurra transferencias completas de electrones. O sea, va a haber diferencia de electronegatividad, pero no va a ser tan alta como 1,7. Entonces no se van a poder como separar, formar iones, ¿sí? Van a compartir, ¿ya? Entonces la electronegatividad va a estar entre 0 y 1,7, ¿sí?
ambos no metales distribuyen la nube electrónica en forma asimétrica. Ya, ¿qué significa esto? Que vamos a encontrar un sector de la molécula que va a estar cargado con alguna carga positiva o negativa, y va a haber otro que va a estar cargado con la carga opuesta a la que estaba antes, ¿sí? La que se desplaza hacia el átomo más electronegativo generando un dipolo, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo. El típico ejemplo de una molécula polar es el agua, ¿ya? El agua está compuesto por dos hidrógenos, aquí, átomos de hidrógenos, y un átomo de oxígeno, ¿ya? Lo que hace aquí es, ambas moléculas de átomos de hidrógeno van a compartir electrones con el de oxígeno. Entonces así vamos a compartir, y los tres átomos van a tener configuración electrónica de un gas noble, ¿ya? Y aquí, si pueden ver, el hidrógeno va a compartir acá abajito con ambos hidrógenos, acá abajo con el oxígeno. Entonces, no le va a quedar acá ningún electrón. Entonces, ¿qué va a generar esto? Va a generar, si lo vemos aquí, espérenme, aquí están los electrones. Entonces, toda esta parte, que está el catión, el núcleo positivo, va a quedar con una carga eléctrica, va a quedar como con carga eléctrica positiva, porque los electrones van a ir hacia abajo, ¿sí? Esto igual, lo mismo va a pasar, ¿ya? Como los electrones están acá abajo, aquí va a quedar carga eléctrica positiva, ¿sí? En cambio, el oxígeno va a estar como siempre con electrones aquí. Aquí está lo positivo. Entonces, si lo vemos por acá afuera, esta carga va a ser una carga eléctrica, hice un símbolo nada que ver, va a quedar una carga eléctrica aquí, negativa, ¿sí? Y aquí podemos ver, estos son los dos átomos de hidrógeno, o sea, esto tiene carga eléctrica positiva, ¿sí? Y acá abajo está el oxígeno, entonces va a tener carga eléctrica negativa, ¿sí? Y por eso, y aquí está el dipolo, ¿ya? Dipolo negativo, dipolo positivo, que son zonas que están cargadas, ¿ya? ¿Dudas con este? Puede ser un poco más complejo, pero espero haberme expresado bien. A eso se refiere que la nube electrónica sea asimétrica. No, la carga en una parte de la nube electrónica va a ser distinto a la otra, ¿sí? Profe, ¿cuál es la Profe, parte que está más consulta. cargada? A ver, una primero. A ver, ¿quién? No veo quién me habló. Nombre y me habla. La primera, ya. Consulta. Dale. La parte del oxígeno, usted Ujú. puso positivo, ¿cierto? No, el oxígeno es negativo. El núcleo es positivo, pero acá afuera Ya, el es núcleo. negativo. Ok, ya. Siempre el núcleo va a ser positivo, pero si lo vemos en niveles más exteriores, que es como donde forma la nube electrónica, va a ser negativo. En cambio, aquí en el hidrógeno, solamente vamos a encontrar el núcleo, no vamos a encontrar un electrón acá, porque los electrones van a estar acá abajo. Entonces, por eso es positivo, ¿sí? Ya. La otra. Ya, yo. ¿La parte que está más cargada es el positivo o es el negativo? La parte que está más cargada es el negativo, ¿sí? ¿Por qué va a estar más cargada? Porque todos los electrones se van a ir a esa parte, entonces todos van a estar como cargados hacia el fondo. El positivo es porque se ve como el núcleo, y el núcleo es positivo, entonces no va a estar tan cargado porque se le van como a ir, no se le van a ir porque van a compartir, pero van a formar un espacio como más cercano al núcleo que la otra, ¿sí? Ah, ¿Entendiste? ya, profe. Sí, Ya. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿No? Ya. Vamos entonces con el último enlace covalente, porque son tres. El polar, apolar, el enlace covalente dativo o coordinado, ¿ya? Y aquí lo que hacen, más que compartir electrones, porque no comparten electrones, lo que hacen, un átomo va a compartir un electrón
pero el otro átomo va a aportar con orbitales vacíos, ¿sí? ¿Y cómo va a ser esto de orbitales vacíos? Los orbitales vacíos, en general, y yo creo que siempre o únicamente, van a ser el hidrógeno. El hidrógeno solamente tiene un electrón, ¿sí? Aquí. Si yo le saco ese electrón, va a quedar como hidrógeno positivo. Y el hidrógeno positivo es solamente el núcleo. Entonces va a quedar siempre con carga positiva y va a tener un orbital vacío. Entonces, este átomo le va a compartir un orbital a otra molécula, como esta. ¿Sí? Profe, ¿Qué? ¿Vale? entonces, por ejemplo, si un átomo, no sé, un átomo X tuviera 3 electrones y de los 3 electrones da los 3, ¿se convertiría en un enlace negativo? De los 3, es que más que de los 3 electrones, no lo van a dar, van a compartir. Aquí, si se fijan, esto que está acá, estos 2 puntitos del nitrógeno que está aquí, significa que son dos electrones, ¿ya? Estos 2 electrones están como, no están sueltos, pero no forman enlaces. ¿Y qué va a hacer este hidrógeno, que es el hidrógeno positivo, que solamente es un orbital vacío, lo que escribí arriba aquí? Lo que va a hacer, va a unir a va a agregar a estos, van a compartirlo, ¿sí? Estos electrones. Entonces va a quedar una cosa así. Espérenme. Yo tenía una foto que era muy buena, pero no la puedo hacer. Va a quedar así. Este es el hidrógeno, ¿sí? Aquí está. Y aquí van a estar los 2 electrones del nitrógeno, que los van a compartir, ¿ya? No sé si justo me tapa esto, espérenme. Aquí está el nitrógeno. Voy a poner un N acá. Bueno, el nitrógeno tiene otra cosa, pero bueno, el nitrógeno, ¿sí? Entonces así va a quedar. Hice uno menos. Así va a quedar. Aquí va a tener otro electrón que va a compartir con otro hidrógeno, ¿sí? Este hidrógeno. Pero estos hidrógenos no van a... ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Vuelvo a hacer, esto lo puedo hacer con colores distintos, entonces ahí van a entender mejor. ¿Vuelvo a repetir mejor o entendieron? A ver, entonces sería que, por ejemplo, el hidrógeno, como tiene un único átomo, comparte ese átomo y al no tener otro átomo, se quedaría el orbital vacío. Mira, lo que hace son, lo que, ya, espérenme, voy a borrar. Profe, Profe, consulta, bueno, no consulta, pero anteriormente explicó el enlace covalente y ahí aparece el dibujo donde aparece el hidrógeno ¿Sí? comparte los electrones. Ay, terminé de compartir. ¿O no? Ay, sí, ya. Dale, sigue nomás. Pero es que quería irme, ya. ¿Sí? Salud. No sé si me... Sí, profe, esa imagen. Ya. ¿Qué pasa con esta? Lo que usted está explicando sería como eso, esa imagen o No, porque ese mire, dibujo, ¿o no? aquí están compartiendo electrones, ¿sí? Porque si nos fijamos, esto es están los electrones del hidrógeno, pero también están los electrones del carbono. Ahí están compartiendo electrones, ¿sí? Eso sería una molécula apolar, ¿ya? Pero en cambio, les voy a mostrar la foto que tenía pensada. Espérenme. Estoy aquí. Ya. En cambio, aquí, si lo fijamos en esta, vamos a tener que un átomo que aquí va a compartir, comparte. Este es el átomo del oxígeno, ¿ya? El oxígeno está aquí, ¿sí? ¿Lo ven? El celeste son átomos del oxígeno, electrones de valencia del oxígeno.
el como moradito, rojo, no sé, son los átomos del hidrógeno, ¿ya? Lo que va a hacer aquí es, estos dos átomos de hidrógeno tienen un electrón, ¿sí? Y los van a compartir, eso forman bases covalentes, no dativas, ¿sí? ¿Ya? Y este nuevo hidrógeno, que está en forma de protón, porque solamente tiene un protón aquí, porque no tiene un núcleo positivo, no tiene átomos, se cargó positivamente, va a compartir este nivel de energía que está vacío con estos dos electrones, ¿ya? Que vienen del átomo del oxígeno, lo van a compartir, ¿sí? No sé si más abajo enlace covalente siempre, ya no, ¿sí? ¿Entendieron eso? Entonces, los electrones que van a estar aquí, solamente provienen como del oxígeno, no proviene ninguno de este hidrógeno, porque el hidrógeno está cargado, es un orbital vacío, ¿ya? Y estos tipos de enlaces son los que nos permiten generar moléculas que están cargados, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el H3O+, pero en el ejemplo del PPT teníamos el NO3- o el NH4+, ¿ya? ¿Me entendieron ahora? Sí. Sí, no, ya. A ver. Vamos, espérame, voy a volver ahora al PowerPoint. Y ahí... Que ¿sabe qué, profe? Por lo menos a mí lo que me pasa es que como que este enlace, el enlace lativo, perdón, lo relaciono con el enlace anterior que como que compartían electrones No, y esto, lo relaciono mucho, entonces como que me pierdo. esto comparten, uno, van a compartir, pero no van a compartir electrones. Uno va a compartir electrones, pero el otro va a compartir orbital. Le va a dar el espacio a esos electrones para que estén, ¿sí? Entonces, a ver, vamos entonces. Tengo aquí, Profe, ¿sí? ¿cómo uno va a saber si, por ejemplo, el hidrógeno Ujú, aporta los orbitales vacíos, ¿cierto? sí, siempre el Ya. hidrógeno, ¿Cómo usted sabe que ese hidrógeno está con los orbitales vacíos porque y tiene un no con un positivo acá, átomo? porque tiene un positivo. Y Ah, ahora el entiendo. hidrógeno solamente tiene un electrón, entonces si le sacamos ese electrón, va a tener el orbital vacío. ¿Sí? ¿Me callaste? Entonces, solamente el hidrógeno que tienes más está aportando el orbital vacío. Exacto. Los Los otros otros están hidrógenos están compartiendo compartiendo un átomo. un electrón. Eso, un electrón. Perfecto, eso mismo es. ¿Ya? Entonces aquí tengo como celeste, espérame, quiero mover ahí, ya. Tengo con celeste el nitrógeno, ¿ya? El nitrógeno tiene, el nitrógeno aquí tiene ¿cuántos electrones? Espérame. Tiene aquí un electrón aquí, tiene un electrón acá, pero está muy confundido. Ya. Tiene un electrón aquí, un electrón acá, un electrón acá, dos aquí. Y ya. Ahí está. Uy, se me achicaron los electrones. ¿Ya? ¿Se ven? Sí, Sí. Esos son los electrones del nitrógeno. ¿Ya? Ahora vamos con electrones del hidrógeno. Este no tiene electrones porque está como H+. Ya le voy a poner, le voy a escribir igual para que se les quede claro. Está como H+. Ya, todos los otros son H+. H+, este es H, este es H y este es H. ¿Sí? Entonces, los otros van a tener, siguen teniendo un electrón. Entonces estos van a compartir electrones, van a compartir electrones, van a compartir electrones. ¿Sí? Pero en cambio este no tiene ningún electrón. Entonces lo que va a hacer le va a compartir el orbital nomás. ¿Ya?
Entonces, ¿se refiere a que ese hidrógeno que comparte el orbital, en un origen ya no tuvo electrón? No tiene electrones, no. Po. Oh, se me aclaró la mente porque yo pensaba que un electrón se compartía y nada que ver, po. Yo Los pensaba que un vacíos, electrón se Donde compartía. donde sale que cede, no. Donde no, sale que es positivo, entonces no tiene electrones. exacto, no tiene electrones. Claro, ahí Tiene está. un orbital vacío. Ahora caché, ¿Ya? po. Ya, Sí, pues ahí está todo el error. ya. Por eso no entendía, me enredaba Sí, harto. sí, sí, yo pensaba El que tenía como un hidrógeno, electrón el y que ese hidrógeno, electrón se iba a un lado sí, y no, que porque se iba a un lado quedaba así, pues, pero no. a las finales ya El viene así. hidrógeno, claro, el hidrógeno tiene un solo electrón. Si este lo pierde y queda con H+, solamente va a tener el núcleo y un orbital vacío, no va a tener electrones. ¿Ya? Ya. Antes que termine la clase vamos a hacer por lo menos un ejercicio para que en la próxima no nos quedemos... igual la próxima es más cortita. Ya. Vamos a hacer con este. La siguiente tabla contiene valores de electronegatividad, lo ven, aquí le van a entregar los valores de electronegatividad, para algunos elementos del sistema periódico. Del análisis se puede afirmar que el enlace con menor polaridad se formará cuando el electrón... Ya, aquí es importante. Si lo quieren hacer solo, lo pueden hacer solitos, pero voy a seguir hablando, ¿ya? Profe, yo tengo una duda. ¿Qué significa polaridad? La polaridad, acuérdense, cuando está como cargado, cuando existe un dipolo, ¿sí? Acuérdense que tenemos lo apolar acá. El apolar es que no tiene polaridad, como en todas las partes de la nube electrónica va a ser igual, va a tener igual carga. Y polaridad es cuando vamos a encontrar una zona con una carga negativa y la otra carga positiva, ¿sí? Esa es la Ah, polaridad. ya, gracias. Entonces dice, del análisis se puede afirmar que el enlace con menor polaridad se formará cuando interacciones. Ya, aquí en el chat vayan diciéndome lo que creen. Ya. A ver, tenemos que el cloro tiene electronegatividad 3, el hidrógeno 2,1, nitrógeno 3, carbono 2,5, oxígeno 3,5. Me da de ya. Vamos. El nitrógeno, vamos a poner aquí, ¿qué pasa si junto nitrógeno con el oxígeno, con el hidrógeno, perdón, aquí vamos a tener una diferencia de electronegatividad de 0,9. 0,9, ¿verdad? Ya. Después, el nitrógeno con No el supera el cloro 1,7. no supera, exacto, entonces, como no supera, ojo, el 1,7, si es mayor que 1,7, si es mayor, vamos a formar iones, entonces no va a haber tampoco polaridad, ¿sí? La polaridad se va a formar cuando la electronegatividad está, sin contar, el 0, uy, se pegué, ya, el 1,7, si es la electronegatividad va a ser mayor a 1,7, vamos a formar iones, y los iones no tienen polaridad porque se separan, ¿sí? En cambio, la polaridad son que siguen juntitos, pero van a estar más cargados hacia un lado y hacia el otro, ¿ya? El nitrógeno con el cloro van a tener diferencia de electronegatividad igual a 0. ¿Eso tiene polaridad o no tiene polaridad? No tiene porque es 0. Es 0, exacto, no tiene. Va a ser un covalente apolar. Entonces tampoco lo podemos considerar como tener polaridad, porque no va a tener polaridad, ¿sí? El carbono con el oxígeno tiene electronegatividad 1. El carbono con el hidrógeno, ¿cuánto tienen? 0,3. Como Como 4, perdón. 0,4. 0,4. Perfecto. ¿Y el cloro con el oxígeno? 0,5. ¿Sí? Entonces, de esto, vuelve a tener menor polaridad. La dedo. La D, perfecto, la D. ¿Por qué? Porque tiene electronegatividad más chiquitita.
¿sí? Cuando tenemos, entre más grande la electronegatividad, mayor va a ser la polaridad. O sea, vamos a encontrar una nube como una nube cargada, más grande carga negativa y más grande carga positiva. En cambio, el otro va a ser más chiquitito, por ejemplo. Así va a ser nuestra nube, como aquí va a estar el negativo y aquí va a estar el positivo. En cambio, el otro va a ser, no sé, una cuestión así, como muy grande, ¿cachai? Aquí está el negativo y aquí está el positivo. ¿Sí? Va a ser mucho más grande. ¿Ya? Entonces es la B. ¿Dudas con el ejercicio? ¿No? Ya. Bueno, estamos en el tiempo, así que, bueno, los que no asistieron a clase y quieran recuperar la asistencia, me mandan el desarrollo como con palabras, todo de las preguntas que quedan del PowerPoint. Y igual lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Así que eso, espero le haya quedado. No pasé lista. Ya, escríbanme su nombre rápido en el chat. Se me olvidó decirle, ¿ya? Vamos a parar de grabar.